Hola a todos, mi nombre es Lucía, soy profesora de enfermería en el área de la legislación sanitaria. En estos vídeos estamos haciendo un recorrido por la Ley General Sanitaria 14/1986 de 25 de abril. En vídeos anteriores hicimos una presentación de la ley y fuimos desgranando los títulos y los artículos hasta llegar a este punto en el que estamos hoy, que vamos a estudiar el título 3. El título 1 hablaba del sistema de salud y el título 2 hablaba de las competencias en materia de sanidad. Este título 3 es el título que se titula Estructura del sistema sanitario público. Es un título que tiene mucha información, bastante intenso, pero muy importante y que pueden caer de aquí bastantes preguntas, porque en este artículo está, digamos, lo que es el meollo de la ley. Y es cuál es la estructura del Sistema Nacional de Salud que crea la Ley General de Sanidad. Bueno. En primer lugar, vamos a empezar por el capítulo 1. El capítulo 1 se titula Organización General. Comenzamos por el artículo 44. Dice así: todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud integrarán el Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los servicios de salud de la Administración del Estado y los servicios de salud de las comunidades autónomas. Es decir, aquí tenemos dos definiciones de lo que es el Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud se creó con esta ley. Hasta entonces no existía. ¿Qué forma el Sistema Nacional de Salud? Lo forman las estructuras y servicios públicos que están al servicio de la salud. ¿Y qué es? Bueno, pues es el conjunto de los servicios de salud de la Administración del Estado y de los servicios de salud que han creado las comunidades autónomas. Todo esto, todo este conjunto es el Sistema Nacional de Salud. Artículo 45. Seguimos. El Sistema Nacional de Salud integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que, de acuerdo a lo previsto en la presente ley, son responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho a la protección de la salud. Es decir, el Sistema Nacional de Salud, pues lo forman todas las actividades, todas las prestaciones que están recogidas en esta ley y que además son responsabilidad tanto de las administraciones públicas del Estado como de las administraciones de las comunidades autónomas, ya que ellas son las responsables de que se cumpla esta ley y que se cumpla porque lo que se pretende es el derecho a la protección de la salud. Artículo 46. Este artículo nos habla de las características fundamentales que tiene el Sistema Nacional de Salud. Estas características son: 1. Que el Sistema Nacional de Salud se tiene que extender y tiene que extender sus servicios a toda la población. 2. La organización adecuada para prestar una atención integral de la salud, comprensiva tanto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad como de la curación y rehabilitación. Es decir, hay que hacer todo lo necesario para promover la salud, para prevenirla, pero también para curarla y rehabilitarla. 3. Es una característica principal la coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios públicos en un dispositivo único. 4. La financiación de las obligaciones derivadas de esta ley se realizará mediante recursos de las administraciones públicas, cotizaciones y tasas por la prestación de determinados servicios. Es decir, ¿cómo se financia el Sistema Nacional de Salud? Mediante 3. Los recursos que tienen las administraciones públicas, las cotizaciones y las tasas por determinados servicios. 5. Es una característica fundamental del Sistema Nacional de Salud la prestación de una atención integral de la salud, procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados. Bueno, pues aquí tenemos 5 de las características fundamentales del Sistema Nacional de Salud. Extensión de los servicios a toda la población, promover la prevención y la educación de la salud, así como la curación y la rehabilitación, coordinar todos los servicios en un único dispositivo,
que la financiación se va a hacer a través de los recursos de las administraciones públicas, de las cotizaciones y de las tasas por determinados servicios. Y 5, que esta prestación tiene que ser una atención integral. Seguimos. Artículo 48. Dice así: el Estado y las comunidades autónomas podrán constituir comisiones y comités técnicos, celebrar convenios y elaborar los programas en común que se requieran para la mayor eficacia y rentabilidad de los servicios sociales. Bueno, pues poco hay que decir. Es decir, el Estado y las comunidades autónomas podrán constituir comisiones, comités técnicos, elaborar convenios y programas pues para una mayor eficacia y rentabilidad de los servicios públicos. Aquí finalizaría el capítulo 1, que habla de la organización en general, ¿vale? Capítulo número 2. De los servicios de salud de las comunidades autónomas. Como hemos dicho en varias ocasiones, con la Ley General de Sanidad se crea el Sistema Nacional de Salud. Este Sistema Nacional de Salud va a estar formado por las administraciones públicas del Estado, pero sobre todo por los servicios de salud de las comunidades autónomas. Es decir, el Servicio de Salud madrileño, el Servicio Navarro de Salud, cada uno de los servicios de salud de las comunidades autónomas. Y este capítulo se dedica a esto. El capítulo 2 comienza con el artículo 49 y dice así: creación de los servicios de salud. Las comunidades autónomas deberán organizar sus servicios de salud de acuerdo a los principios básicos de la presente ley. Las comunidades autónomas van a crear y organizar sus propios servicios de salud. Artículo 50. En cada comunidad autónoma se constituirá un servicio de salud integrado por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia comunidad, de las diputaciones, de los ayuntamientos y cualquier otra administración territorial intracomunitaria, que estará gestionado, como se establece en los artículos siguientes, bajo la responsabilidad de la respectiva comunidad autónoma. Insistimos, las comunidades autónomas, cada una de ellas va a crear su propio servicio de salud que va a estar integrado por todos los centros y establecimientos que forman parte de la comunidad autónoma, tanto los que son propios de la comunidad autónoma como en niveles inferiores de diputaciones, provincias, ayuntamientos, etc. Todos ellos van a estar bajo la responsabilidad de la comunidad autónoma. En el apartado 2 dice lo siguiente: no obstante, el carácter integrado del servicio, en el carácter integrado de cada servicio, cada administración territorial podrá mantener la titularidad de los centros y establecimientos dependientes de la misma a la entrada en vigor de la presente ley, aunque en todo caso con adscripción funcional al servicio de salud de cada comunidad autónoma. Bueno, esto es una coletilla para los primeros años de la ley. Ahora todos los centros están integrados dentro de lo que es el servicio de salud de cada comunidad autónoma. Todos han pasado a ser competencia de la comunidad autónoma. Artículo 50. Dice así: los servicios de salud que se creen en las comunidades autónomas se planificarán con criterios de racionalización de los recursos, de acuerdo con las necesidades sanitarias de cada territorio. La base para la planificación será la división de todo el territorio en demarcaciones geográficas, al objeto de poner en práctica los principios generales y las atenciones básicas a la salud que se anuncian en esta ley. Es decir, las comunidades autónomas van a crear servicios de salud y estos se van a planificar con criterios de racionalización de recursos. Seguimos. La ordenación territorial de los servicios de salud será competencia de las comunidades autónomas y se basará en aplicación a un concepto integrado de atención a la salud. Es decir, cada comunidad autónoma tiene la competencia para ordenar en su territorio su propio servicio de salud. 3. Las administraciones territoriales intracomunitarias no podrán crear o establecer nuevos centros o servicios sanitarios sino de acuerdo con los planes de salud de cada comunidad autónoma y previa autorización de la misma. Es decir, una provincia o una diputación, que es una administración territorial por debajo de la comunidad autónoma, intracomunitaria, si quiere establecer un nuevo centro, siempre va a necesitar la autorización de la comunidad autónoma. Artículo 52. Las comunidades autónomas, en ejercicio de sus competencias asumidas en los estatutos, esto ya lo hemos visto en el
Título anterior, dispondrán acerca de los órganos de gestión y control de sus respectivos servicios de salud. Es decir, las comunidades autónomas tienen las competencias asumidas, que ya hemos visto en sus estatutos de autonomía, y además tienen la disposición, el ejercicio de los órganos de gestión y control de los respectivos servicios de salud. Artículo 53. Dice así: las comunidades autónomas ajustarán el ejercicio de sus competencias en materia sanitaria a criterios de participación democrática de todos los interesados, así como de los representantes sindicales y de las organizaciones empresariales. Es decir, hay que tener criterios de participación democrática de todos los interesados, que pueden ser los ciudadanos o cualquier otra entidad, pero también de las representaciones sindicales y de las organizaciones empresariales. Apartado 2. Con el fin de articular esta participación democrática de la que estamos hablando, se va a crear un Consejo de Salud en cada comunidad autónoma. En cada área, la comunidad autónoma deberá constituir asimismo órganos de participación. Bueno, como veremos, dentro de los servicios de salud se va a crear un área de salud, que va a ser la pieza fundamental de estos servicios de salud. En los ámbitos territoriales, diferentes de los referidos en el apartado anterior, la comunidad autónoma deberá garantizar una efectiva participación. Bueno, seguimos. Artículo 54. Cada comunidad autónoma deberá elaborar un plan de salud, que comprenderá todas las actuaciones sanitarias necesarias para cumplir los objetivos de sus propios servicios de salud. Es decir, cada comunidad autónoma está obligada a elaborar un plan de salud para cumplir los objetivos que se han planteado. En ese plan de salud que va a elaborar cada comunidad autónoma se tiene que ajustar a los criterios generales de coordinación aprobados por el Gobierno y deberá englobar el conjunto de planes de las diferentes áreas. Como veremos, dentro de los servicios de salud puede haber un área o varias. Hay comunidades en las que solo hay un área y hay comunidades en las que hay varias. En las que hay varias comunidades, en las que hay varias áreas de salud, bueno, pues ese plan de salud tiene que englobar a todas. Artículo 55. Dentro del ámbito de sus competencias, las correspondientes comunidades autónomas regularán la organización, funciones, asignación de medios personales y materiales a cada uno de los servicios de salud. Bueno, pues tienen la competencia de organización. Apartado número 2. Las corporaciones locales, que a la entrada de vigor de la presente ley vinieran desarrollando servicios hospitalarios, participarán en la gestión de los mismos. Así, bueno, este apartado está relacionado con los inicios de la ley, o sea que nos podemos olvidar de él. Aquí finaliza el capítulo número 2. Ahora vamos a comenzar con el capítulo número 3, que se titula de las áreas de salud. Y es un capítulo importante, en el que se explica básicamente la estructura del Sistema Nacional de Salud, cómo se ha creado. El artículo 56 da comienzo al capítulo número 3 y nos habla de la creación de las áreas de salud. Dice así: las comunidades autónomas delimitarán y constituirán en su territorio demarcaciones denominadas áreas de salud, debiendo tener en cuenta a tal efecto los principios básicos que en esta ley se establecen para organizar un sistema sanitario coordinado integral. Es decir, las comunidades autónomas tienen que hacer una demarcación dentro de su territorio y crear en cada demarcación un área de salud. Las áreas de salud son las estructuras fundamentales del sistema sanitario. El servicio de salud de cada comunidad, no. La pregunta es, ¿cuáles son las estructuras fundamentales del sistema sanitario? Las áreas de salud. Las áreas de salud son las estructuras fundamentales del sistema sanitario, responsabilizadas de la gestión unitaria de los centros y establecimientos del servicio de salud de esa comunidad autónoma o de su demarcación y de las prestaciones sanitarias y programas sanitarios que van a desarrollarse. Es decir, comunidad autónoma
crea un área de salud dentro de lo que son las demarcaciones de su territorio y este área de salud va a ser la estructura fundamental del sistema sanitario. En todo caso, las áreas de salud deberán desarrollar las siguientes actividades. Bueno, nos pone en todo caso, pero ¿cuáles son las actividades que tiene que desarrollar un área de salud? Las siguientes. En el ámbito de la atención primaria, que es muy importante, la atención primaria, mediante fórmulas de trabajo en equipo, se atenderá al individuo, a la familia y a la comunidad, desarrollándose mediante programas, funciones de promoción de la salud, prevención, curación y rehabilitación, a través tanto de medios básicos como de equipos de apoyo a la atención primaria. Y 2. Una atención a nivel especializada, una atención especializada, a realizar en los hospitales y centros de especialidades dependientes funcionalmente de aquellos que van a prestar la atención de mayor complejidad. Es decir, tienen que desarrollar dos funciones principales, una a nivel de la atención primaria y otra a nivel de la atención especializada tanto en hospitales como en centros especializados. El apartado 3 nos dice: las áreas de salud serán dirigidas por un órgano propio, donde deberán participar las corporaciones locales, en aquellas situaciones en las que ellas que estén situadas con una representación no inferior al 40%, dentro de las directrices y programas generales sanitarios. Es decir, las áreas de salud tienen un órgano propio, que como veremos tienen varios órganos, y en ellas debe participar la corporación local, las corporaciones locales que estén situadas en ese área de salud y no con una representación inferior al 40%. Las áreas de salud se delimitarán teniendo en cuenta factores geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos y de detonación de vías y medios de comunicación. Aunque puedan variar la extensión territorial y el contingente de la población comprendida en las mismas, deberán quedar delimitadas de manera que puedan cumplirse desde ellas los objetivos que esta ley señala. Es decir, se van a tener en cuenta una serie de factores para crear el área de salud, ¿de acuerdo? Y no tienen por qué ser homogéneas ni en cuanto a la población ni en cuanto a la extensión, ¿de acuerdo? Se van a tener en cuenta para la demarcación otros objetivos que son los que se tienen en cuenta, estos factores de geográficos, socioeconómicos, etc. No solo la población ni la extensión. Y 5. Como regla general y sin perjuicio de las excepciones que pueda haber, atendidos los factores expresados, el área de salud extenderá su acción a una población no inferior a 200.000 habitantes, ni superior a 250.000. ¿Qué ocurre? Si una provincia tiene menos, o una comunidad autónoma tiene menos de 200.000 habitantes, ¿qué pasa? ¿No se puede crear el área de salud? No. Te viene a decir, en todo caso, cada provincia tendrá un área de salud. Por ejemplo, provincias que están más despobladas y que evidentemente no llegan a los 200.000 habitantes. Bueno, pues en esa provincia habrá un área de salud, aunque no lleguen a 200.000. En provincias que sean más pobladas, habrá un área de salud que incluya entre 200 y 250.000 habitantes. Pero en todo caso siempre habrá un área de salud por cada provincia. Se exceptúan de la regla anterior las comunidades autónomas de Baleares y Canarias, y así como Ceuta y Melilla. Es decir, un área de salud como regla general comprende entre 200 y 250.000 habitantes, excepto en las islas, en Ceuta y Melilla, y en el resto del territorio peninsular habrá un área siempre al menos en cada provincia, aunque no se lleguen a los 200.000 habitantes. Dentro de estas áreas de salud que se van a crear, habrá una serie de órganos, que como mínimo van a ser 3 órganos. Un primer órgano de participación, que va a ser el Consejo de Salud del área. Un segundo órgano de dirección, que va a ser el Consejo de Dirección. Y un tercer órgano de gestión, que va a ser el gerente de área. Son fáciles de recordar: de participación, Consejo de Salud;
de dirección, consejo de dirección y de gestión, el gerente del área. Estos 3 órganos tiene que haber en un área como mínimo. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar del Consejo de Salud. El Consejo de Salud es el órgano de participación. Nos dice lo siguiente: los consejos de salud son órganos colegiados, es decir, formados por varias personas, de participación comunitaria, para consultar y hacer el seguimiento de la gestión. ¿De acuerdo? Es un órgano colegiado de participación que sirve para la consulta y el seguimiento de lo que es la gestión. ¿Por qué está constituido el Consejo de Salud? ¿Cómo está formado? Bueno, pues nos dice que los consejos de salud, los consejos de área, están constituidos por la representación de los ciudadanos a través de las corporaciones locales, que supondrá el 50% de sus miembros. Es decir, la mitad de las personas que comprenden el Consejo de Salud van a ser representantes de las corporaciones locales. 2. Las organizaciones sindicales más representativas van a tener una representación no inferior al 25% a través de profesionales sanitarios. Y también la administración sanitaria del área de salud. Por estas 3 representaciones de las corporaciones locales, que al menos serán el 50%, por organizaciones sindicales más representantes a través de profesionales sanitarios, que van a ser al menos el 25%, y por la administración sanitaria del área de salud. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las funciones del Consejo de Salud? Son las siguientes: verificar la adecuación de las actuaciones en el área de salud, las normas y directrices de la política sanitaria y económica. Orientar las directrices sanitarias del área, a cuyo efecto podrán elevar mociones e informes. Proponer medidas a desarrollar en el área de salud. Promover la participación comunitaria en el seno del área de salud. Conocer e informar el anteproyecto del plan de salud. Y conocer e informar de la memoria anual del área de salud. Es decir, como ya hemos dicho, es un órgano de participación, pero no lleva a cabo funciones de ejecución. Pues orientar las directrices, proponer medidas, proponer participación, conocer e informar de los anteproyectos, conocer e informar de memoria anual. Es un órgano de participación, pero no tiene ninguna función, digamos, de ejecución o de gestión. En el apartado 4 dice: para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos anteriores, en los apartados anteriores, los consejos de salud del área podrán crear órganos de participación de carácter sectorial. Este artículo 58 habla del consejo, por quién está formado y cuáles son sus funciones, y el artículo 59 nos habla de el consejo de dirección. Dice así: el consejo de dirección del área de salud le corresponde formular las directrices en política de salud y controlar la gestión del área, dentro de las normas y programas generales establecidos por la Administración Autonómica. El consejo de dirección, ¿por quién está formado? ¿Quién constituye este consejo de dirección? Estará formado por la representación de la comunidad autónoma, que supondrá el 60% de los miembros, y los restantes por las corporaciones locales, por quienes ostenten tal condición en el Consejo de Salud. Es decir, en el Consejo de Salud forman parte de las corporaciones locales al menos en un 40%, y en el Consejo de Dirección un 60% van a ser representación de la comunidad autónoma, y el resto, un 40%, representantes del Consejo de Salud, representantes de las corporaciones locales del Consejo de Salud. ¿Cuáles son las funciones del Consejo de Dirección? Vale. Son propuesta y nombramiento del cese y cese del gerente del área de salud. Luego aquí ya no es una competencia de participación, sino ya tienen poder, ya pueden ejecutar acciones. Propuesta y nombramiento del cese y cese del gerente del área de salud. La aprobación del proyecto del plan de salud del área.
La aprobación de la memoria anual del área. El establecimiento de los criterios generales de coordinación en el área de salud. La aprobación de las prioridades específicas del área de salud. La aprobación del anteproyecto y los ajustes anuales del plan de salud. La elaboración del reglamento del Consejo de Dirección y del Consejo de Salud del área, dentro de las directrices generales que se establezcan por cada comunidad autónoma. Bueno. ¿Por quién está formado el Consejo de Dirección? El 60% por miembros de la comunidad autónoma y el 40% restante por representantes de las corporaciones locales que ostenten esa condición en el Consejo de Salud. El Consejo de Salud es un órgano de participación, el Consejo de Dirección es un órgano que ejecuta de alguna manera, ¿de acuerdo? Es un órgano de dirección. Un órgano de dirección. ¿Y cuáles son sus funciones? Bueno, pues estas que acabamos de nombrar. Finalmente, el gerente del área lleva a cabo la gestión del área de salud. El gerente del área es nombrado y cesado por la dirección del servicio de salud. Lo acabamos de ver que una de sus funciones es la de nombrar y cesar al gerente del área. El gerente del área de salud es el órgano de gestión de la misma. Podrá, previa convocatoria, asistir con voz, pero sin voto a las reuniones del Consejo de Dirección. O sea, el Consejo de Dirección nombra y cesa al gerente, a la gerencia del área de salud, y ella puede asistir a las reuniones del Consejo de Dirección, pero no tiene voto. El gerente del área será el encargado de ¿qué? ¿Cuáles son sus funciones? Pues son la ejecución de las directrices establecidas por el Consejo de Dirección. Hemos visto que una de las funciones que tiene el Consejo de Dirección es establecer los criterios generales de coordinación, la aprobación del anteproyecto y ajustes anuales del plan de salud, etc. Bueno, pues ¿cuáles son las actuaciones del gestor? Pues es el encargado de la ejecución de las directrices establecidas por el Consejo de Dirección, las propias del plan de salud y las normas correspondientes. Asimismo, presentará los anteproyectos del plan de salud y de las adaptaciones anuales y el proyecto de memoria anual de salud. Bueno, como hemos visto, el gerente lo que lleva a cabo son una labor de gestión, pero que es nombrado y cesado y lleva a cabo muchas de las acciones o actuaciones que lleva a cabo el Consejo de Dirección. Seguimos. Por un lado hemos dejado ya los órganos y seguimos con las áreas de salud propiamente dichas. El artículo 62 dice así: para conseguir la máxima operatividad y eficacia en el funcionamiento de los servicios a nivel primario, las áreas de salud se dividirán en zonas básicas de salud. Es decir, tenemos el servicio de salud de cada comunidad autónoma, que se va a dividir en áreas de salud, en al menos una por provincia, y estas áreas de salud se van a dividir en zonas básicas de salud. En la delimitación de las zonas básicas, ¿qué se tienen en cuenta? Las distancias máximas de las agrupaciones de población más alejadas, el grado de concentración o dispersión de la población, las características epidemiológicas de la zona y las instalaciones y los recursos sanitarios. Así como para las áreas de salud se tenían en cuenta otra serie de criterios, para una zona básica de salud sí se tienen en cuenta las distancias máximas entre la población, el grado de concentración o dispersión de la población, las características de epidemias de la zona o las instalaciones o los recursos que tiene la zona. Sí se tienen en cuenta estas características. Artículo 63. La zona básica de salud que vamos a crear dentro del área es el marco territorial de la atención primaria, donde se van a desarrollar las actividades sanitarias de los centros de salud. Es decir, tenemos el área de salud que se va a dividir en zonas básicas de salud, y esas zonas básicas de salud son los que van a desarrollar la salud primaria. ¿De acuerdo? La salud primaria, la atención primaria se desarrolla dentro de la zona básica de salud en torno a un centro de salud. Los centros de salud, ¿qué van a hacer? Desarrollarán de forma integrada y mediante el trabajo en equipo de todas las actividades encaminadas a la promoción, prevención, curación y rehabilitación de la salud, tanto individual y colectiva, de los habitantes de la zona básica, a cuyo efecto serán dotados
de los medios personales y materiales que sean precisos para el cumplimiento de dicha función. Como medio de apoyo técnico para desarrollar la actividad preventiva, existirá un laboratorio de salud encargado de realizar las determinaciones de los análisis higiénico-sanitarios del medio ambiente, higiene sanitaria y zoonosis. Artículo 64. ¿Qué funciones va a tener el centro de salud? El centro de salud va a tener estas funciones: albergar la estructura física de consultas y servicios asistenciales personales correspondientes a la población en la que se ubica el centro de salud. Albergar los recursos materiales precisos para la realización de las exploraciones complementarias de las que se pueda disponer en la zona. 3. Servir como centro de reunión entre la comunidad y los profesionales sanitarios. 4. Facilitar el trabajo en equipo de los profesionales de esa zona básica de salud. Y, en quinto lugar, mejorar la organización administrativa de la atención de salud en su zona de influencia. Es decir, en cada zona básica va a estar constituida por un centro de salud. Ese centro de salud, ¿qué funciones va a tener? Pues las siguientes, que son las que acabamos de leer. Artículo 65. Dice así: cada área de salud estará vinculada o dispondrá al menos de un hospital general, con los servicios que aconseje a la población a asistir, la estructura de esta y los problemas de salud. Es decir, cada comunidad, cada servicio de salud de cada comunidad va a crear al menos por provincia un área de salud. En ese área de salud, al menos, tiene que haber un hospital general. Seguimos. El hospital es el establecimiento encargado tanto del internamiento clínico como de la asistencia especializada y complementaria que se requiere en su zona de influencia. Las zonas básicas están gestionadas por los centros de salud y el área de salud va a tener al menos un hospital general. ¿Y ese hospital general de qué se encarga? Se encarga del internamiento clínico y de la asistencia especializada y complementaria que no te da la atención primaria. Y 3. En todo caso, se establecerán las medidas adecuadas para garantizar la interrelación entre los diferentes niveles asistenciales. Artículo 66. Formará parte de la política sanitaria de todas las administraciones públicas la creación de una red integrada de hospitales del servicio público. Es decir, hay que crear, con esta ley lo que se va a intentar es crear y promover una red formada por todos los hospitales del servicio público. Los hospitales generales del servicio privado que lo soliciten serán vinculados al Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con un protocolo definido, siempre que por sus características técnicas sean homologables cuando las necesidades asistenciales lo justifiquen y si las disponibilidades económicas del sector público lo permiten. Es decir, los hospitales del sector público forman parte de una red integrada y los hospitales generales, pero del sector privado, pueden ser vinculados al Sistema Nacional de Salud mediante los correspondientes convenios. Los protocolos serán objeto de revisión periódica, los protocolos con estos hospitales privados. Y tercero, el sector privado que esté vinculado al Sistema Nacional de Salud mantendrá la titularidad de sus centros y establecimientos dependientes del mismo, así como la titularidad de las relaciones laborales del personal en aquellos que preste sus servicios. ¿De acuerdo? Es decir, hay una red integrada por hospitales del sector público. Los hospitales generales del sector privado, si lo solicitan, pueden vincularse al Sistema Nacional de Salud mediante unos protocolos. Estos protocolos van a ser revisados de manera periódica. Los centros privados van a seguir manteniendo, evidentemente, su titularidad como centro privado, aunque estén vinculados al Sistema Nacional de Salud. El artículo 7, habla de los hospitales privados que están vinculados. ¿Cómo es esa vinculación? ¿Cómo se va a hacer?
Dice así: la vinculación a la red pública de los hospitales a los que se refiere el artículo anterior se van a realizar mediante convenios singulares. En estos convenios se va a establecer los derechos y las obligaciones recíprocas en cuanto a la duración, la prórroga, la suspensión temporal, la extinción definitiva del mismo, el régimen económico, etc. Evidentemente, en el convenio van a estar establecidos todos los aspectos de las relaciones que vinculan al hospital privado con el Sistema Nacional de Salud. Apartado 3. En cada convenio se va a establecer, de acuerdo con todo lo que hemos estado explicando, quedará asegurado que la atención sanitaria por hospitales privados a los usuarios del sistema sanitario se imparte en condiciones de gratuidad, por lo que las actividades sanitarias en dicho hospital no pueden tener carácter lucrativo. Un hospital vinculado al Sistema Nacional de Salud que da atención, una atención sanitaria a un ciudadano, lo tiene que impartir gratis, lo tiene que impartir gratuito, por lo que no puede lucrarse. El cobro de cualquier cantidad a los enfermos en concepto de atenciones no sanitarias, cualquiera que sea la naturaleza de estas, podrá ser establecido si previamente son autorizados por la administración sanitaria correspondiente el concepto y la cantidad por la que se puede cobrar. Es decir, por atención primaria, atención sanitaria no se puede cobrar por algún otro tipo de atención que no sea de naturaleza privada, que no sea de naturaleza sanitaria, y desde luego si se va a cobrar tiene que venir tiene que venir autorizado de acuerdo por la administración sanitaria, si no, no se puede. Una vez que tenemos estos convenios, se pueden denunciar. Sí, estos convenios se pueden denunciar por parte de la administración sanitaria competente. Sí. Y serán causas para la denuncia. Las siguientes: prestar atención sanitaria objeto del convenio contraviniendo el principio de caducidad. Bueno, cesará, ¿de acuerdo?, la vinculación con estos convenios. 2. Establecer sin autorización servicios complementarios no sanitarios o percibir por ellos cantidades no autorizadas. Bueno, estas dos causas son las que hemos explicado en el artículo anterior. Infringir las normas relativas a la jornada y al horario del personal del hospital establecidas en el apartado número 2. Infringir con carácter grave la legislación laboral en materia de seguridad social o fiscal. Lesionar los derechos establecidos en los siguientes artículos de la Constitución, si se determina así por sentencia, y finalmente cualesquiera otras que se deriven de las obligaciones establecidas en esta ley. Bueno, estos son causas para que la administración sanitaria denuncie el convenio, es decir, se acaba la relación. El apartado 5 dice lo siguiente: los hospitales privados vinculados al Sistema Nacional de Salud están sometidos a las mismas inspecciones, controles sanitarios, administrativos y económicos que los hospitales públicos, aplicando criterios homogéneos y previamente reglados. Bueno, aquí finaliza lo que es el artículo 67, que nos habla de estos hospitales privados vinculados, ¿de acuerdo? Todo va a estar recogido en un convenio. Y bueno, aquí lo que te va diciendo es qué causas dan lugar a que ese convenio con la administración sanitaria finalice. Los más importantes: que no puedes lucrarte con los servicios sanitarios que ofreces, y que si vas a ofrecer algún otro servicio que no sea sanitario, tiene que estar aprobado previamente por la administración sanitaria. Y bueno, además que estos hospitales privados que están vinculados al Servicio Nacional de Salud tienen las mismas inspecciones y los mismos controles que los hospitales públicos. Artículo 68. Los centros hospitalarios desarrollarán, además de las tareas estrictamente asistenciales, funciones de promoción de la salud, prevención de las enfermedades e investigación y docencia, de acuerdo con los programas de cada área de salud, con objeto de complementar sus actividades. Artículo 69. En los servicios sanitarios públicos se tenderá hacia la autonomía y control democrático de su gestión. La evaluación de la calidad
La asistencia prestada deberá ser un proceso continuado que informará todas las actividades del personal de salud y los servicios sanitarios del sistema de salud. La Administración Sanitaria establecerá además sistemas de evaluación de la calidad asistencial. Los médicos y demás profesionales titulados del centro deberán participar en los órganos encargados de la evaluación de la calidad asistencial del mismo. El apartado 3 dice: todos los hospitales deberán posibilitar o facilitar a las unidades de control de calidad externo el cumplimiento de sus cometidos. Asimismo, establecerán los mecanismos adecuados para ofrecer un nivel alto de calidad asistencial. Bueno, para finalizar este capítulo que nos habla de la estructura, tenemos este resumen. La Ley General de Sanidad, que es la Ley 14/1986, crea el Sistema Nacional de Salud. Este Sistema Nacional de Salud se crea pensando en la demarcación territorial que tiene España en ese momento, que son las comunidades autónomas. Y dicen, el Sistema Nacional de Salud se va a desarrollar a través de cada comunidad autónoma. Este Servicio Nacional de Salud está formado por los servicios de sanidad de la Administración del Estado y por los servicios de salud que van a crear las comunidades autónomas. Así, las comunidades autónomas van a organizar sus propios servicios de salud. El Servicio de Salud de Andalucía, el Servicio Madrileño de Salud, el Servicio Navarro de Salud. Bueno, todas las comunidades autónomas, todas tienen creada su servicio de salud. Este servicio de salud va a estar formado por áreas de salud. El área de salud es la estructura fundamental del sistema sanitario. ¿Cómo está formada el área de salud? Bueno, pues la ley, como regla general, te dice que habrá un área cuando haya entre 200 y 250.000 habitantes. ¿Qué ocurre? Que hay provincias en las que no llegas a 200.000 y te dice, vale, regla general, 200-250.000 habitantes. O en las provincias, al menos un área. Si no llegas a 200.000, da igual. En cada provincia, un área. ¿De acuerdo? A ese área de salud va a haber al menos un hospital general. ¿De acuerdo? Todos conocemos provincias que tienen problemas de despoblación y que no llegan a 200.000. Bueno, da igual. Va a haber un área de salud en esa provincia y va a haber un hospital general en esa área de salud. Además, las áreas de salud, como hemos visto, van a estar formadas por 3 órganos. Uno de participación, que va a ser el Consejo de Salud, uno de dirección, que va a ser el Consejo de Dirección, y uno de gestión, que va a ser la gerencia. A su vez, las áreas de salud, atendiendo a criterios que acabamos de ver, se van a dividir en zonas básicas de salud. Y estas zonas básicas de salud lo que van a hacer es desarrollar la atención primaria. Y por tanto, en cada zona básica de salud va a estar formada por cada centro de salud. Bueno, con esto finalizaríamos lo que es la estructura, ¿de acuerdo?, del Sistema Nacional de Salud. Y aquí finalizaría el vídeo de hoy.